Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Siento que la nena está sirviendo su propósito. Ella traía un propósito y esto va a ser el cambio para que otras familias no tengan que pasar lo mismo. Porque como hoy tenemos el corazón roto, pudo haber sido cualquier otro de ellos. Y créanme que duele, créanme que duele. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su compañía en este informe especial. Les tengo lo más reciente en el caso de Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años de edad que fue torturada y sexualmente violada por 2 horas antes de ser asesinada, según las autoridades, por dos inmigrantes indocumentados de origen venezolano. La fiscal demócrata que lleva el caso ha revelado la pena que pedirá para los sospechosos. Y antes de desvelarles esa información, le pido su ayuda para poder cumplir la meta de alcanzar los 50,000 suscriptores antes de que termine el año. Por ello, lo invito a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Y otro favor que necesito es su contribución para poder mantenerlo al día sobre temas importantes como el de hoy. Más es un proyecto 100% independiente. Depende de usted. Si usted desea y puede colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que sale en mi canal en YouTube, o visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá dejar su contribución. En la unión está la fuerza y juntos podemos seguir difundiendo la verdad. Les cuento que la fiscal del distrito del condado Harris, Kimmock, anunció que buscará la pena de muerte contra Franklin José Peña Ramos y Johan José Martínez Rangel, los dos inmigrantes indocumentados de origen venezolanos y presuntos miembros de la peligrosa banda criminal transnacional Tren de Aragua, acusados de torturar, violar y asesinar a Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de edad en Houston, Texas, el pasado mes de junio. Peña Ramos y Martínez Rangel fueron acusados de asesinato capital después de que supuestamente llevaron a Jocelyn debajo de un puente, donde la agredieron sexualmente por 2 horas antes de estrangularla mortalmente. El cuerpo de Jocelyn fue hallado desnudo de la cintura hacia abajo, unas 4 horas después del trágico hecho, el 17 de junio, flotando en un arroyo poco profundo en el norte de Houston. La niña se había escapado de su apartamento en horas de la noche y fue vista por última vez en un video de vigilancia en una tienda de conveniencia 7-Eleven antes de ser atraída por dos hombres. La fiscal Ogg, demócrata, ha criticado fuertemente el sistema migratorio de los Estados Unidos bajo la administración Biden, argumentando que la muerte de Jocelyn se produjo debido a la falta de leyes federales más estrictas que regulen el cruce fronterizo y hasta ha catalogado de monstruos a los dos sospechosos. Durante una entrevista con la cadena Fox News, la fiscal Ogg indicó que la sentencia más severa es necesaria para enviar un mensaje contundente, especialmente a los que ingresan ilegalmente al país. Según las autoridades, los acusados cruzaron la frontera sur y fueron liberados semanas antes de cometer el crimen. Presentaremos una notificación en nombre del Estado de Texas indicando nuestra intención de buscar la pena de muerte contra los asesinos de Jocelyn, Peña y Rangel. Ambos son ciudadanos venezolanos que habían sido capturados por cometer un delito tan atroz, tras ingresar ilegalmente a este país y, días después, violando y asesinando a una niña, a Jocelyn Nungaray. Buscamos la pena de muerte porque queremos enviar un mensaje claro. Sin importar quién seas, pero especialmente si estás ilegalmente en este país. Enfrentarás las mismas consecuencias que cualquier otra persona por asesinar a un niño durante el curso de una violación y secuestro. Como les he informado antes, Franklin José Peña Ramos cruzó ilegalmente la frontera en mayo desde México hacia Texas y fue puesto en libertad por las autoridades federales con un grillete electrónico en el tobillo, el cual apagó, se lo quitó y lo cortó mientras trataba de esconderse y de escaparse de las autoridades después del asesinato. Johan José Martínez Rangel cruzó la frontera en marzo y fue puesto en libertad
también con un monitor en el tobillo, el cual las autoridades le quitaron en mayo después de determinar que no tenía antecedentes penales y que había cumplido con los requisitos requeridos. Los dos fueron puestos en libertad con una orden judicial para comparecer ante un tribunal de inmigración en una fecha posterior. La familia de Jocelyn, que apoya la decisión de buscar la pena de muerte, al igual que la fiscal Love, ha criticado las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden, acusándolas de permitir la entrada de presuntos asesinos a este país. La madre de la niña, Alexis Nungaray, apoya la decisión de la fiscal, considerándola una consecuencia adecuada al crimen cometido contra su hija. Después de reflexionar, apoyo completamente a Kimok y a la oficina de la fiscal de Houston para que impulsen la pena de muerte porque, al final, es ojo por ojo. Ellos le arrebataron la vida a mi hija. Ella ya no está aquí, y odio que ellos sigan viviendo, respirando y existiendo cada día, mientras ella ya no puede hacerlo. La decisión de solicitar la pena de muerte ha proporcionado cierto consuelo a Alexis mientras afronta su primera temporada navideña sin su hija. Siempre me pregunto y pienso en los que hubiera sido, en lo que ella podría haber llegado a ser, y me entristece saber que me arrebataron la oportunidad de verla crecer. Pero trato de aferrarme a su recuerdo, a los buenos momentos que compartí con ella y a todas las hermosas memorias que tengo de ella. Intento apreciarlas profundamente a través del último hijo que me queda. Franklin José Peña Ramos y Johan José Martínez Rangel permanecen detenidos bajo custodia de las autoridades federales y se les impuso una fianza de $10 millones, pero aunque puedan prestar la fianza, no podrán ser puestos en libertad. Aún así, la fiscal ha dicho que hará todo lo posible para que se les revoque esa fianza. En un mensaje en su cuenta en la plataforma X antes Twitter, el gobernador republicano Greg Abbott indicó que el pedido de la fiscal envía un claro mensaje de que cualquier criminal que llegue a Texas y cometa un crimen tan atroz se expone a una sentencia a muerte. Y para ver su reacción al pedido de la fiscal Kimok, contacté a los líderes de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, y escuchen ustedes lo que me dijo el vicepresidente de esa organización. Ese crimen de violar, torturar y asesinar a una niña de 12 años no tiene que tener ningún tipo de clemencia ni perdón, y muy por el contrario le debe caer lo peor, lo más fuerte de la ley a estos individuos que se encuentran en el país ilegalmente y que además vinieron a delinquir. No es de sorprender que incluso miembros del Partido Demócrata, que abiertamente han tenido una postura en favor de unas fronteras que no sean tan seguras, hoy por hoy se le enfrenten a su propio partido, y en este caso vemos cómo incluso le piden la pena máxima, la pena capital, a estos individuos que evidentemente son unas figuras que uno no quiere dentro de este país porque primero no aportan absolutamente nada y segundo, muy por el contrario, al aportar lo que hacen es traer cuestiones negativas, traer crímenes y cometer este tipo de atrocidades. Hay que aplaudir cuando hay consistencia, hay que aplaudir cuando hay individuos, independientemente del partido, que están exigiendo justicia, y nosotros, como la comunidad de venezolanos que nos encontramos acá en los Estados Unidos es bastante grande, tenemos que ser los primeros en denunciar a nuestros connacionales que vienen a esta gran nación no en busca de oportunidades, sino para continuar las actividades delictivas que en un momento determinado cometieron en Venezuela. El proceso de la pena de muerte se divide en 3 etapas. Primero, el juicio, en el que los sospechosos deben ser hallados culpables. Luego viene la fase de sentencia, en la que el jurado considera factores atenuantes y agravantes para decidir si el acusado debe recibir la pena de muerte o una sentencia más leve. Y por último, la ejecución, un proceso que, según me explicó el abogado José Pérez, podría tardar mucho tiempo en completarse.
Eni, sí, bueno, acaban de solicitar la pena de muerte para estos individuales. Acuérdate que hay diferentes estados de que no tienen la pena de muerte, hay otros de que sí tienen la pena de muerte, pero es importante tener claro de que muchas veces, así el estado, como en el estado de Nueva York, por ejemplo, que no tienen la pena de muerte, no la tiene que lo mate el estado como tal. Las personas tienen un equivalente a esa pena de muerte cuando la persona no puede salir sin ni siquiera derecho a parol y están de por vida sentenciados. Entonces es un equivalente a una pena de muerte porque la persona va a morir en la cárcel. Sin embargo, lo que está pidiendo en este momento la fiscalía con esta pena de muerte es que el Estado ejecute y los mate el Estado. No que mueran en la cárcel, sino que el Estado como tal los ejecute. Ojo por ojo, diente por diente. Tú mataste, yo te mato. ¿Y este proceso podría tardar mucho? Sí, claro, mira, puede ser, tú y yo tendremos ya 80 o 90 años y ellos todavía van a estar en la cárcel. Va a pasar probablemente 30 años en apelaciones, en todas las demás cosas. Nadie lo matan, así sea una sentencia encontrada, hasta que no se acaben todos los procedimientos de apelaciones, todos los perdones, todas las cosas que se vayan a hacer. Y probablemente van a pasar 20 o 30 años ellos en lo que llaman el death road, que es la parte de la sentencia de muerte, pero que no tienen todavía una ejecución como tal. Y un proceso que le costaría muchísimo al estado de Texas, ¿no? Millones de millones de millones de dólares. Muchísimas gracias al licenciado Pérez por su fiel colaboración. Meses después de la trágica muerte de Jocelyn Nungaray, familiares de la niña asistieron a una audiencia en el Congreso en la que la madre de la pequeña presentó un emotivo testimonio instando a los legisladores federales a aprobar la denominada Ley de Justicia para Jocelyn, presentada por el senador Ted Cruz y el representante Troy Nehls, ambos republicanos de Texas. La propuesta del senador Cruz supuestamente mejoraría el sistema migratorio al regular estrictamente la detención y el seguimiento que se les da a los inmigrantes indocumentados en suelo estadounidense. La ley exige que se utilicen todas las camas disponibles en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y en caso de estar completos, obliga al secretario del Departamento de Seguridad Nacional a agotar todos los recursos para mantener a los inmigrantes bajo custodia de las autoridades federales mientras sus casos están pendientes en lugar de ser liberados. El proyecto de ley también exige un monitoreo continuo para aquellos con grilletes en los tobillos e impone un toque de queda de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para aquellos que crucen la frontera ilegalmente, y todos los inmigrantes que violen cualquiera de los términos de su liberación deberán ser deportados inmediatamente de los Estados Unidos. La fiscal Hodge también respaldó esta iniciativa, destacando que de haber estado en vigor, Jocelyn podría estar con vida hoy día. La propuesta del senador Cruz pasa ahora al Senado, donde los partidarios piden una rápida aprobación. Con un grillete puesto, eso no para un crimen, siempre y cuando se le dé un curfew. Como yo le dije al senador, le dije, mire, yo creo que implementar un horario en la cual estas personas no puedan salir de su casa, siempre y cuando por un tiempo, para que nos demuestren a nosotros que son personas de bien, porque no todos los que cruzan son malos. El caso de Jocelyn Nungaray, por supuesto, seguirá siendo noticia de primera plana. Nosotros en Eni con Más haremos todo lo posible para mantenerlos al tanto. Y antes de terminar, me gustaría saber su opinión. ¿Piensa usted que los sospechosos de haber violado y asesinado a la pequeña Jocelyn Nungaray deberían ser condenados a la pena de muerte? Déjeme su opinión en la parte inferior de este video, ya que siempre es interesante leer sus comentarios. Y bueno, pues así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo como siempre a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.